En el corazón de Sevilla, bajo el sol abrasador de un mediodía de verano, el eco de unos tacones resonó contra el pavimento como un tambor de guerra. Sofía, con el rostro empapado de sudor y furia, fue empujada contra la pared del juzgado por una mano firme envuelta en un guante de cuero negro. «No tienes derecho a estar aquí, aberración», escupió Carmen, la oficial de policía, mientras esposaba las muñecas de Sofía con un chasquido metálico que resonó como un grito en la plaza abarrotada. Sofía, de 30 años, sevillana de pura cepa, no era ajena a las miradas de desprecio. Su cabello corto, sus vaqueros rotos y su postura desafiante la hacían blanco fácil en una ciudad donde la tradición a veces pesaba más que la libertad. Pero ese día no estaba sola. A pocos metros, Min-hee, una joven coreana de 28 años que había llegado a España huyendo de un pasado opresivo, observaba la escena con el corazón en un puño. Sus ojos oscuros, llenos de una mezcla de miedo y resolución, seguían cada movimiento de Carmen, la oficial de 40 años cuya reputación de mano dura era conocida en todo el cuerpo policial. Carmen, con su uniforme impecable y su mirada de acero, creía estar cumpliendo con su deber. Había jurado proteger la ley, pero en su interior, un nudo de prejuicios arraigados desde la infancia en un hogar conservador le susurraba que Sofía y mujeres como ella eran una afrenta a todo lo que consideraba correcto. Sin embargo, lo que Carmen no sabía era que al arrestar a Sofía bajo cargos falsos de alteración del orden público, estaba violando no solo los derechos de una ciudadana, sino también una verdad oculta sobre sí misma que pronto la confrontaría. La plaza del juzgado estaba llena de murmullos. Los transeúntes, algunos curiosos, otros indignados, formaban un semicírculo alrededor de la escena. Min-hee dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme: «Esto no es justo. Ella no ha hecho nada malo». Sus palabras, con un leve acento coreano, cortaron el aire como un cuchillo. Carmen la miró con desdén, pero algo en la intensidad de los ojos de Min-hee la hizo vacilar por un instante, un destello de duda que no pudo explicar. Sofía y Min-hee se habían conocido 6 meses antes en un pequeño café del barrio de Triana. Sofía, una artista callejera que pintaba murales vibrantes en las paredes de Sevilla, había quedado fascinada por la delicadeza y la fuerza de Min-hee, una estudiante de intercambio que buscaba en España un refugio para ser quien realmente era. En Seúl, Min-hee había vivido bajo la presión de una sociedad que exigía perfección y negaba su identidad. En Sevilla encontró en Sofía no solo amor, sino también un hogar. Pero ese amor tan puro y tan frágil, ahora estaba en peligro. Carmen, ajena a la historia de las dos mujeres, empujó a Sofía hacia el interior del juzgado. «No causes más problemas, o será peor», gruñó mientras su mano apretaba el brazo de Sofía con más fuerza de la necesaria. Min-hee, incapaz de quedarse de brazos cruzados, corrió tras ellas, ignorando las miradas de la multitud. En su mente resonaban los recuerdos de su vida en Corea, donde había aprendido a callar, a esconderse, a fingir. Pero ya no era esa persona. No iba a dejar que Sofía enfrentara esto sola. Dentro del juzgado, el aire era denso, cargado de burocracia y tensión. Sofía fue llevada a una sala de espera, donde las esposas le cortaban la piel de las muñecas. Frente a ella, Carmen llenaba un formulario con mano temblorosa, aunque nadie lo notó. La oficial no podía quitarse de la cabeza la mirada de Min-hee, esa mezcla de dolor y valentía que parecía desafiar todo lo que Carmen creía saber sobre el mundo. Por un momento sus ojos se encontraron con los de Sofía, y algo en su interior se removió, como si un espejo invisible le mostrara una verdad que había enterrado hace mucho tiempo. Min-hee, mientras tanto, buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudar. En la entrada del juzgado, encontró a Javier, un abogado joven y progresista que había oído hablar del caso. Javier, de 35 años, era conocido por defender causas impopulares, y su rostro se endureció al escuchar la historia de Min-hee. «Esto no es solo un arresto injusto», dijo con voz grave. «Es un abuso de poder. Vamos a sacarla de ahí». Mientras Javier comenzaba a mover los hilos legales,
Minji no podía dejar de pensar en Sofía. Recordó la primera vez que la vio pintando un mural de colores vivos en una pared cerca del río Guadalquivir. Sofía había girado hacia ella con una sonrisa que parecía iluminar el mundo, y en ese instante, Minji supo que su vida nunca sería la misma. Ahora, esa misma mujer estaba atrapada, humillada, solo por ser quien era. La rabia y el amor se mezclaban en el pecho de Minji, dándole una fuerza que no sabía que tenía. Carmen, por su parte, comenzaba a sentir una grieta en su armadura. Mientras esperaba en el juzgado, su mente viajó a su adolescencia, a una amiga de la escuela que había amado en secreto, un amor que nunca confesó por miedo al rechazo y al juicio. Ese recuerdo, enterrado bajo años de disciplina y negación, emergió con una fuerza que la dejó sin aliento. Pero Carmen no estaba lista para enfrentarlo. En cambio, apretó los dientes y se convenció de que estaba haciendo lo correcto. El primer día en el juzgado terminó con Sofía aún bajo custodia, pero con Javier y Minji trabajando incansablemente para liberarla. La tensión entre las tres mujeres, Sofía, Minji y Carmen, apenas comenzaba a desentrañar una historia de amor, prejuicio y redención que cambiaría sus vidas para siempre. La plaza de Sevilla, ahora bañada en los tonos dorados del atardecer, parecía contener el aliento, esperando el próximo capítulo de esta lucha. La noche cayó sobre Sevilla como un manto pesado, pero en el corazón de Minji no había espacio para la calma. Sentada en una cafetería cerca del juzgado, sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té que ya se había enfriado. Frente a ella, Javier revisaba documentos legales con una concentración feroz, sus gafas resbalando por el puente de su nariz. «Podemos demostrar que el arresto fue arbitrario», dijo sin levantar la vista. «Pero necesitamos testigos que corroboren que Sofía no hizo nada para justificar esto». Minji asintió aunque su mente estaba en otra parte. Recordaba las noches en las que ella y Sofía paseaban por las calles empedradas de Triana, riendo bajo la luz de las farolas, compartiendo sueños que parecían imposibles en sus mundos anteriores. Sofía le había hablado de su infancia, de cómo siempre se sintió diferente, de cómo pintaba para escapar de las miradas que la juzgaban. Minji, a su vez, le había confesado su lucha en Corea, donde su familia la presionaba para casarse con un hombre que nunca amaría. En Sevilla, lejos de esas cadenas, habían encontrado un refugio en los brazos de la otra. Pero ahora, ese refugio estaba bajo amenaza. En el juzgado, Sofía permanecía en una celda temporal, el aire viciado por el olor a humedad y metal. No estaba asustada, pero la rabia ardía en su pecho como un incendio. Había enfrentado el rechazo antes de su familia, de vecinos, de desconocidos en la calle, pero ser arrestada por simplemente existir era un golpe que no esperaba. Pensó en Minji, en su valentía al enfrentarse a Carmen, y una sonrisa amarga cruzó su rostro. Ella no se rendirá, murmuró para sí misma, aferrándose a esa certeza como un salvavidas. Mientras tanto, Carmen no podía dormir. En su pequeño apartamento en el centro de Sevilla, se sentó en el borde de su cama, mirando una vieja foto de su adolescencia. En la imagen, ella y su amiga Ana reían en un parque, sus rostros iluminados por la inocencia de la juventud. Ana había sido su primer amor, aunque Carmen nunca lo admitió, ni siquiera a sí misma. Cuando Ana se fue del país, Carmen enterró esos sentimientos bajo capas de deber y religión, convencida de que eran un pecado. Ahora, al recordar la mirada de Sofía en el juzgado, sintió que esas capas comenzaban a desmoronarse. A la mañana siguiente, Minji y Javier regresaron al juzgado con un plan. Habían encontrado a 2 testigos, un vendedor ambulante y una turista, que confirmaron que Sofía no había causado ningún disturbio antes de ser arrestada. Javier presentó una moción para liberar a Sofía bajo fianza, pero el proceso era lento, y cada hora que pasaba sentía como una eternidad para Minji. Ella no podía evitar imaginar a Sofía sola en esa celda, y la culpa la consumía por no haber actuado más rápido. En la sala de audiencias, Carmen fue llamada para testificar. Su voz era firme, pero sus manos sudaban bajo los guantes.
Describió el arresto como necesario para mantener el orden, pero las preguntas incisivas de Javier comenzaron a exponer las inconsistencias en su relato. ¿Qué acción específica de la acusada justificó su detención?, preguntó Javier, su tono cortante. Carmen titubeó y por primera vez sintió el peso de sus propias palabras. No había pruebas reales, solo su percepción de Sofía como una amenaza a su visión del mundo. Sofía, sentada en el banquillo, mantuvo la cabeza en alto. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, su voz resonó clara y desafiante: no estoy aquí porque hice algo malo. Estoy aquí porque alguien decidió que mi amor es un delito. Sus palabras cayeron como un trueno en la sala, y Min-hee, desde el público, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y dolor. Carmen, por su parte, apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Sofía. El juez, un hombre mayor con una expresión cansada, decidió posponer la audiencia hasta el día siguiente para revisar las pruebas. Sofía fue devuelta a la celda, pero esta vez Min-hee logró visitarla. A través de los barrotes, sus manos se encontraron y por un momento el mundo exterior desapareció. No te dejaré sola, susurró Min-hee, sus ojos llenos de lágrimas. Sofía sonrió apretando su mano con fuerza. Lo sé. Y eso es suficiente. Mientras tanto, Carmen regresó a su apartamento, donde el silencio era ensordecedor. La foto de Ana seguía sobre la mesa, y por primera vez en años, Carmen se permitió recordar. Recordó las risas, los roces accidentales, la forma en que su corazón latía cuando Ana la miraba. Pero también recordó el miedo, el rechazo de su familia cuando sospecharon algo, la vergüenza que la obligó a enterrar esos sentimientos. Ahora, al pensar en Sofía y Min-hee, se preguntó si su odio no era más que un reflejo de su propio dolor. La segunda parte de la historia se cerraba con una ciudad que parecía contener el aliento. Min-hee y Javier seguían luchando, Sofía resistía con una fuerza nacida del amor, y Carmen comenzaba a enfrentarse a las grietas de su propia alma. El juzgado, con sus paredes frías y su aire de autoridad, era ahora el escenario de una batalla mucho mayor, una lucha por la justicia, la verdad y la humanidad. El tercer día en el juzgado amaneció con una tensión que parecía electrificar el aire. Min-hee apenas había dormido, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la falta de descanso. Junto a Javier, había pasado la noche contactando a activistas locales y recopilando más testimonios para reforzar el caso de Sofía. La comunidad LGBT de Sevilla, aunque pequeña, se estaba movilizando, y un grupo de manifestantes pacíficos se reunió frente al juzgado, sosteniendo carteles que decían «Amor no es delito» y «Justicia para Sofía». Min-hee, al verlos, sintió una chispa de esperanza, pero también el peso de la responsabilidad. No solo estaba luchando por Sofía, sino por todas las personas que, como ella, habían sido silenciadas. Sofía, en su celda, trazaba líneas imaginarias en la pared, como si estuviera pintando uno de sus murales. Pensaba en Min-hee, en su valentía, en cómo había cruzado un océano para encontrar su lugar en el mundo. Recordó una noche en la que, bajo un cielo estrellado, Min-hee le había hablado de su sueño de abrir una galería de arte en Sevilla, un espacio donde las voces marginadas pudieran brillar. Sofía prometió ayudarla a hacer ese sueño realidad, y ahora, atrapada entre cuatro paredes, esa promesa era lo que la mantenía en pie. Carmen, mientras tanto, estaba en crisis. En la comisaría, sus compañeros la felicitaban por su firmeza al arrestar a Sofía, pero sus palabras sonaban huecas. Durante un descanso, se encontró mirando un periódico local que cubría la manifestación frente al juzgado. Una foto mostraba a Min-hee, con el rostro lleno de determinación, sosteniendo un cartel. Algo en esa imagen la golpeó como un puñetazo. Por primera vez, Carmen se preguntó si estaba en el lado equivocado de la historia. En la audiencia, Javier presentó los testimonios de los testigos, que dejaron claro que Sofía no había causado ningún disturbio. También introdujo pruebas de que Carmen había actuado sin seguir el protocolo adecuado,
basando su arresto en prejuicios personales más que en hechos. El juez, visiblemente incómodo, comenzó a cuestionar la validez del caso. ¿Por qué no hay pruebas concretas de un delito?, preguntó, su voz resonando en la sala. Carmen, desde el estrado, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Minji, sentada entre el público, apretaba un pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada palabra de Javier era un paso hacia la libertad de Sofía, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Recordó su vida en Corea, donde había aprendido a esconder su amor por las mujeres, a vivir en las sombras para evitar el rechazo. En España había creído que podía ser libre, pero el arresto de Sofía le mostraba que la lucha estaba lejos de terminar. Sofía, al ser llamada al estrado, habló con una calma que desarmó a todos. No pido que me acepten, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Solo pido que me dejen existir. Que me dejen amar. Sus palabras resonaron en la sala, y Minji no pudo contener las lágrimas. Incluso el juez pareció conmovido, aunque su rostro permaneció impasible. Carmen, al escuchar a Sofía, sintió una punzada en el pecho. Recordó a Ana, su amiga de la adolescencia, y cómo había cortado todo contacto con ella por miedo a lo que sentía. Ahora, al ver a Sofía y Minji, se dio cuenta de que su odio no era hacia ellas, sino hacia la parte de sí misma que nunca tuvo el valor de abrazar. Pero aún no estaba lista para admitirlo. En cambio, se aferró a su uniforme, a su deber como un escudo contra la verdad. El juez decidió liberar a Sofía bajo fianza mientras se investigaba más a fondo el caso, una pequeña victoria que llenó de alivio a Minji. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Carmen, aunque seguía en su papel de oficial, comenzó a cuestionarse todo lo que había dado por sentado. Esa noche en su apartamento, rompió la foto de Ana en un arranque de rabia, pero luego, con manos temblorosas, recogió los pedazos y lloró por primera vez en años. Minji y Sofía, finalmente reunidas, se abrazaron en la plaza del juzgado bajo la mirada de los manifestantes, que aplaudieron con lágrimas en los ojos. Pero ambas sabían que esta no era la verdadera libertad. La sociedad, la ley, incluso sus propios miedos, aún las mantenían encadenadas. Sin embargo, en los brazos de la otra, encontraron la fuerza para seguir adelante. La liberación de Sofía trajo un alivio momentáneo, pero la sombra del caso aún pesaba sobre ellas. Minji y Sofía pasaron la noche en el pequeño apartamento de Sofía en Triana, rodeadas de lienzos a medio pintar y el aroma a trementina. Mientras Sofía dormía, agotada por los días en el juzgado, Minji permaneció despierta, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes del río Guadalquivir. En su mente las palabras de Sofía en el estrado resonaban como un himno, que me dejen amar. Pero ¿cómo podían amar libremente en un mundo que aún las juzgaba? Javier, por su parte, no descansaba. En su oficina, rodeado de papeles y tazas de café vacías, trabajaba en una demanda contra Carmen por abuso de autoridad. Sabía que el caso no solo era sobre Sofía, sino sobre un sistema que permitía que los prejuicios se disfrazaran de justicia. Contactó a una periodista local, Clara, de 32 años, conocida por sus artículos sobre derechos humanos. Clara, con su cabello rizado y su energía incansable, vio en la historia de Sofía y Minji una oportunidad para exponer las fallas del sistema. Mientras tanto, Carmen enfrentaba su propio torbellino interno. En la comisaría, sus compañeros comenzaban a murmurar sobre el caso, y algunos la miraban con recelo. Su superior, un hombre de mediana edad llamado Antonio, la llamó a su despacho. Carmen, este arresto está causando problemas, dijo con tono severo. Si no tienes pruebas sólidas, esto podría costarte caro. Carmen asintió, pero en su interior, la duda crecía. No era solo el miedo a perder su trabajo, era la sensación de que por primera vez, estaba siendo forzada a mirarse en el espejo. Minji, decidida a no dejar que el caso se estancara, organizó una reunión con los activistas que habían apoyado a Sofía. En un pequeño local en el centro de Sevilla,
hablaron sobre cómo usar el caso para impulsar un cambio más amplio. Una de las activistas, Lucía, una española de 25 años con tatuajes que cubrían sus brazos, propuso una campaña en redes sociales para visibilizar la historia. Minhee, aunque tímida al principio, encontró su voz. No solo estamos luchando por Sofía, dijo, su acento coreano mezclado con una pasión que sorprendió a todos. Estamos luchando por nosotras, por nuestro derecho a existir. Sofía, mientras tanto, intentaba recuperar la normalidad. Volvió a pintar, pero sus murales ahora tenían un tono más oscuro, con figuras que parecían gritar por libertad. Una tarde, mientras pintaba en una plaza, un grupo de adolescentes se acercó. Uno de ellos, un chico de unos 16 años, le preguntó: ¿Es verdad que te arrestaron por ser quien eres? Sofía asintió y en lugar de resentimiento, sintió una chispa de propósito. Sí, pero no dejaré que me definan por eso, respondió. Los chicos la miraron con admiración, y Sofía supo que su lucha estaba inspirando a otros. Carmen, sin saberlo, también estaba siendo observada. Clara, la periodista, comenzó a investigar su historial, descubriendo que Carmen había sido una oficial ejemplar durante años, pero también que había participado en varios arrestos cuestionables de personas de la comunidad LGBT. Clara decidió contactarla, no para acusarla, sino para entenderla. En un café, lejos de las miradas de la comisaría, Clara le preguntó: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a arrestar a Sofía? Carmen, atrapada, respondió con evasivas, pero los ojos de Clara, llenos de empatía, la desarmaron. Por un momento Carmen quiso confesar todo, su miedo, su pasado, su confusión. Pero el orgullo la detuvo. La cuarta parte de la historia terminó con un giro inesperado. Clara publicó un artículo que exponía el arresto injusto de Sofía, generando una ola de apoyo público. La presión sobre Carmen creció, pero también lo hizo su introspección. En una noche de insomnio, encontró una carta que Ana le había escrito antes de irse, una carta que nunca había abierto. Con manos temblorosas la leyó y las palabras de amor y despedida la rompieron por dentro. Por primera vez Carmen se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera tenido el valor de ser honesta consigo misma. El artículo de Clara encendió una chispa en Sevilla. Las redes sociales se llenaron de hashtags como Justicia para Sofía y Amor sin cadenas, y la plaza del juzgado se convirtió en un punto de encuentro para manifestantes que exigían un cambio. Minhee, aunque abrumada por la atención, encontró fuerza en la comunidad que la rodeaba. Sofía, por su parte, comenzó a asistir a las manifestaciones, su presencia inspirando a otros a alzar la voz. Pero la libertad seguía siendo frágil, y la próxima audiencia decidiría el destino del caso. Javier presentó pruebas contundentes de que Carmen había actuado por prejuicio, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban que Sofía no había hecho nada para justificar su arresto. El juez, presionado por la opinión pública, comenzó a considerar la posibilidad de desestimar los cargos. Sin embargo, Carmen fue convocada nuevamente para testificar, y esta vez, su fachada de confianza comenzaba a desmoronarse. En el estrado, su voz tembló al intentar justificar sus acciones, y por primera vez, admitió ante sí misma que no tenía respuestas. Minhee y Sofía, mientras tanto, enfrentaban sus propios desafíos. La atención mediática trajo consigo tanto apoyo como odio. Recibieron mensajes anónimos llenos de insultos, y una noche alguien lanzó una piedra contra la ventana de Sofía. A pesar del miedo, Sofía se negó a esconderse. Si nos callamos ahora, ganan ellos, le dijo a Minhee, su voz firme pero llena de emoción. Minhee asintió, pero en su interior, temía perder lo que más amaba. Carmen, consumida por la culpa, comenzó a evitar la comisaría. En su lugar, pasaba horas caminando por las calles de Sevilla, buscando respuestas en los rincones de la ciudad. Una noche se encontró frente a uno de los murales de Sofía, una explosión de colores que representaba a dos mujeres abrazándose bajo un cielo estrellado. La imagen la golpeó con una fuerza que no esperaba, y por primera vez,
se permitió imaginar cómo sería vivir sin miedo, sin máscaras. La audiencia final se acercaba y con ella, la oportunidad de cerrar este capítulo. Javier, Minji y Sofía trabajaron incansablemente para preparar su defensa, mientras Carmen enfrentaba una decisión que cambiaría su vida: confesar la verdad o aferrarse a su orgullo. En una reunión con Clara, Carmen finalmente rompió el silencio. No sé quién soy, admitió con lágrimas en los ojos. Pero sé que lo que hice estuvo mal. Clara, con suavidad, le dijo: todavía puedes hacer lo correcto. La quinta parte de la historia terminó con todos los personajes al borde de un cambio. Sofía y Minji, unidas por el amor y la lucha, estaban listas para enfrentar el juicio final. Carmen, atrapada entre su pasado y su deseo de redención, sabía que su próximo paso definiría no solo el caso, sino también su propia humanidad. La audiencia final amaneció con un cielo gris sobre Sevilla, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Minji y Sofía llegaron al juzgado tomadas de la mano, sus rostros marcados por la determinación y el cansancio. La plaza estaba llena de manifestantes, sus voces un coro de esperanza y resistencia. Javier, con un traje impecable, estaba listo para dar el golpe final, pero todos sabían que el testimonio de Carmen sería decisivo. Carmen, por primera vez en su carrera, dudó al ponerse el uniforme. En su apartamento, la carta de Ana seguía sobre la mesa, sus palabras grabadas en su mente: sé quién eres, Carmen. No dejes que el miedo te robe la vida. Esas palabras la siguieron hasta el juzgado, donde se enfrentó a una sala abarrotada. Al subir al estrado, sintió las miradas de Sofía, Minji y Javier, pero también la de Clara, quien la observaba desde el público con una mezcla de esperanza y exigencia. Javier comenzó con preguntas directas, exponiendo las inconsistencias del arresto. Pero fue Carmen quien sorprendió a todos. Con voz temblorosa admitió: no tenía pruebas reales contra Sofía. Actué por mis propios prejuicios. La sala estalló en murmullos, y el juez pidió silencio. Carmen continuó, cada palabra un paso hacia su propia liberación: creí que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocada. Lo siento. Sofía y Minji se miraron, incrédulas. La confesión de Carmen no solo era una victoria legal, sino un símbolo de cambio. El juez, tras deliberar, desestimó los cargos contra Sofía, declarando el arresto como un abuso de autoridad. La sala estalló en aplausos, y Minji corrió a abrazar a Sofía, sus lágrimas mezclándose en un abrazo que hablaba de amor y resistencia. Carmen, sin embargo, no sintió alivio. Sabía que su confesión tendría consecuencias: una investigación interna, posiblemente la pérdida de su trabajo. Pero por primera vez sintió una extraña paz. Al salir del juzgado, Clara la interceptó. Lo que hiciste hoy fue valiente, le dijo. Carmen, con los ojos vidriosos, solo asintió. No estaba lista para hablar, pero sabía que este era solo el comienzo de su propio viaje. Esa noche Sofía y Minji celebraron con los activistas en Triana. La música llenaba el aire y por un momento, el peso del mundo pareció desvanecerse. Pero ambas sabían que la lucha no había terminado. El amor, aunque libre en ese momento, seguía siendo un acto de valentía en un mundo que no siempre lo aceptaba. Los días posteriores al juicio trajeron un nuevo comienzo para todos. Sofía y Minji, fortalecidas por su victoria, comenzaron a trabajar en su sueño de abrir una galería de arte en Sevilla. El espacio, pequeño pero lleno de vida, se convirtió en un refugio para artistas marginados, un lugar donde las voces silenciadas podían brillar. Cada mural de Sofía, cada exposición de Minji, era un testimonio de su amor y su resistencia. Carmen, suspendida temporalmente de su trabajo, decidió enfrentarse a su pasado. Con la ayuda de Clara, comenzó a asistir a reuniones de una organización LGBT local, donde escuchó historias que resonaban con la suya. Lentamente empezó a aceptarse a sí misma, a reconocer el amor que había negado durante tanto tiempo.
Un día visitó el mural de Sofía en la plaza, y dejó una nota anónima: «Gracias por mostrarme lo que significa ser valiente». La comunidad de Sevilla, inspirada por el caso, comenzó a presionar por cambios en las políticas policiales y judiciales. Javier, ahora un héroe local, continuó defendiendo casos similares, mientras Clara publicaba más artículos que daban voz a los olvidados. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, empezó a abrirse a nuevas formas de entender el amor y la justicia. Sofía y Minji, sentadas en su galería una noche, miraron las estrellas a través de una ventana abierta. «Pensé que el amor sería más fácil aquí», dijo Minji, su voz suave. Sofía tomó su mano y sonrió. «El amor nunca es fácil. Pero vale la pena luchar por él». En ese momento, bajo el cielo de Sevilla, supieron que habían encontrado algo más grande que ellas mismas, una razón para seguir adelante, no solo por su amor, sino por todos los que vendrían después. La historia de Sofía, Minji y Carmen no terminó en el juzgado. Fue un comienzo, un recordatorio de que el cambio comienza con el coraje de enfrentarse a uno mismo y al mundo. Y en las calles de Sevilla, donde el amor y la lucha se entrelazaban, sus voces resonarían para siempre.